Abra sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Oiga, los niños hacían bastante bulto. Vea cómo se ve la iglesia de vacía ahora. Bueno, tristeza, pero no podemos dejar que nos llene de tristeza, sino que nos motive a trabajar por más. ¿Cuántos dicen amén? Nos tiene que motivar, nos tiene que llevar a orar. Por eso estábamos desde esta mañana a las 8 de la mañana aquí orando por esto. Y tenemos que motivarnos también a hablar, a invitar y a hacer reino compartiendo de las buenas noticias de salvación. Nos alegra tenerles aquí, algún grupo de hermanos. Estábamos aquí desde las 8 de la mañana orando por ustedes y decíamos: Señor, si a nosotros nos inquietaste desde las 6 de la mañana, inquieta a los que están durmiendo ahora para que también se vengan con nosotros aquí a estar en la casa del Señor. Pero estábamos desde las 8 de la mañana. Si no lo saben, todos los primeros domingos de cada mes tenemos aquí un tiempo de ayuno desde las 8 de la mañana. Nos reunimos aquí para orar, adorar al Señor con nuestros cantos y estudiar la palabra del Señor. No lo hacíamos en pandemia, pero ya estamos retomando. Este es un año donde estamos iniciando en el Señor otra vez todos los ministerios. El viernes iniciamos con la iglesia infantil. Ayer empezamos con la iglesia, el grupo de jóvenes. Hoy empezamos con la escuela dominical. Ayer empezaron las mujeres también. En un tiempo bien chévere. Eso, les dieron chocolate, les dieron merengón, les dieron queso. No, el Señor les pegó una consentida impresionante y fue un buen tiempo. El Señor nos está permitiendo iniciar de nuevo con todos esos espacios que teníamos antes de pandemia, y estamos retomando y estamos tratando de acomodar poco a poco las cosas. Saludamos a las personas que nos ven desde sus casas porque no pueden venir. Dios les bendiga. Nos alegra que nos estén acompañando desde cualquier parte del mundo, porque aquí nos van de diferentes partes del mundo. Somos internacionales, nos venden de San Gil, de Zapatoca. Entonces vamos a empezar. Hoy traje un amigo. Hoy traje este amiguito, y es un amigo que me va a ayudar, porque hoy es una mañana como medio fría. Yo creo que usted hoy le dio mucha pereza levantarse. De pronto hasta llegó el tentador y le dijo: eso no vaya por allá, quédese haciendo pereza, que hace rato no hace pereza. Pero usted le ganó esa pelea al tentador, y usted se levantó y dijo: no, tengo que ir porque hay una hermana que me debe plata y dijo que me llevaba la plata hoy. Pero también dijo: no, tengo que ir porque hoy es el día del Señor. Tengo que ir porque hoy es el día donde yo decido buscar al Señor, encontrarme con el Señor. Pero como venimos así como medio pereza, entonces traje este amiguito para que, si cada vez que yo vea a un hermano que se esté como medio durmiendo, entonces yo voy a hacer silencio y voy a hacer esto. Funciona con Rocío, entonces funciona con todos. La cogí distraída, Rocío. Entonces vamos a ver cómo. Yo no lo creo que lo tenga que utilizar, porque ustedes se acostaron tempranos, venían preparados para estar en la casa del Señor. Pero que partamos en esta mañana, que podamos partir en esta mañana de ese desafío que el Señor nos hace mirando a nuestro alrededor. Un desafío que el Señor nos hace a mirar qué puedo hacer en la semana, por quién puedo orar, por quién puedo orar, a quién puedo invitar, en quién puedo sembrar el mensaje de reino que el Señor ya sembró en mi corazón. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Bueno, ¿podemos decir un amén más convencido a esto? Amén. Pues un amén convencido es amén. Sí. Un amén así como por obligaciones, amén. Pero un amén convencido es amén. ¿Podemos decir un amén convencido? Amén. Eso, Daguito, listo. Entonces, fijas que se comprometieron con el Señor. Estamos a un día de celebrar de celebrar algo muy importante, de celebrar una fecha muy importante, y es la fecha donde se homenajea a la mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano, por favor.
Y los hombres que están aquí, voy a pedirles a ustedes, los hombres, que le den un fuerte aplauso a esas mujeres que el Señor nos regaló y que hacen parte de nuestra iglesia. Ese aplauso tan pobre, pues dice que tenemos que orar por más hombres en nuestra iglesia. ¿Cierto que sí, mujeres? Bueno, pero creo que los poquitos hombres que habemos podemos hacer un mejor esfuerzo y darles un aplauso un poquito mejor. ¿Listo? Vamos a darle un aplauso a las mujeres por su Día de la Mujer. Feliz día, queridas mujeres. Feliz día. Decía el salmista, no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Obvio, fue Dios. Ahí le cambió el sí. Ese es Ricardo Arjona, el que dice que tuvo que ser Dios. No, el salmista dice, obvio, es Dios. Y pensando en las mujeres, en su celebración del Día de la Mujer, vamos a hacer una serie durante todo este mes enfocado en los encuentros que Jesús tuvo con algunas mujeres en su vida de ministerio. Y hoy vamos a empezar con el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Bueno, hay varios elementos que quisiera que pudiéramos estudiar en esta mañana. Y creo que hay varios desafíos que el Señor nos hace también a través del encuentro que tiene con esta mujer. Dicen que la Biblia es un libro machista. Dicen que en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento y a veces en el Nuevo Testamento diera la apariencia de que la mujer está en un segundo plano y el que prevalece es el hombre, y hay algunas interpretaciones por ahí equivocadas que vamos a estar estudiando en este mes, unas interpretaciones equivocadas que hay acerca de algunas referencias que la Biblia hace con respecto a la mujer. Por ejemplo, cuando el texto bíblico dice, y la mujer calle en la congregación, que muchos hombres usamos como con una autoridad desmedida. Usted cállese, que Dios la manda a usted a que se calle en la congregación. Pero hoy no vamos a hablar de ese texto, pero sí en este mes vamos a estar desarrollando algunos de esos textos para comprender a la luz del texto bíblico y de su contexto qué es lo que en realidad quiere decir o quería decir. Recordemos que un texto utilizado fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Un pretexto para decir lo que yo quiero decir, pero no lo que el texto bíblico quiere decir en realidad. Y en cuanto a la interpretación bíblica, necesitamos tener mucho cuidado de no poner a decir la Biblia algo que en realidad no está diciendo. De no poner a decir la Biblia algo que yo quiera algo que yo quiero que la Biblia diga, sino de estar seguros de que la Biblia está hablando lo que en realidad quiere transmitir. Y eso yo lo puedo comprender a través de su contexto, saber qué está diciendo, saber qué se viene hablando, saber qué sigue, saber qué es lo que está sucediendo. Y eso yo lo consigo pues estudiando, no leyendo la Biblia por leerla, sino acercándome a ella como la palabra de Dios que yo tengo que estudiar y que yo tengo que conocer. Entonces vamos a estar hablando este mes acerca de algunos de esos textos y vamos a estar mirando qué es lo que en realidad el texto bíblico me quiere enseñar. Pero hoy vamos a mirar qué nos enseña la palabra del Señor a través de el encuentro que Jesús tuvo con esta mujer, conocida como la mujer samaritana. No conocemos su nombre. El texto bíblico no nos da esa información, solo nos dice que era una mujer ¿de dónde? Que era una mujer de Samaria. Entonces, ¿qué le parece si le ponemos Samara? ¿Sí? ¿La bautizamos Samara o la dejamos sin nombre? Samara cuadra.
Vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir mirando algunos elementos que van apareciendo en el texto. Bien, capítulo 4 del Evangelio de Juan dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, hay una cuestión aquí que necesitamos entender con respecto a los samaritanos. Los samaritanos también eran judíos, ¿ok? Los samaritanos también eran judíos, pero eran unos judíos que habían decidido mezclarse con otras naciones, mientras que el otro grupo de judíos habían decidido mantenerse fieles a los mandatos que Dios había establecido. Entonces, cuando vieron que ese grupo de judíos fueron y se mezclaron con esas otras naciones, entonces dijeron: ustedes decidieron desobedecer, ustedes no son dignos de ser llamados judíos. Y entonces ese otro grupo se hicieron aparte y se empezaron a llamar samaritanos, pero seguían en esencia siendo judíos. Es como si un grupo de aquí de la misma iglesia, la mitad de los de la iglesia fueran hinchas del Bucaramanga y el Bucaramanga jugara a la misma hora de la escuela dominical, y resulta que el domingo la mitad de la iglesia se fue para el estadio a mirar el partido del Atlético Bucaramanga y la mitad sí se quedó aquí en la iglesia. Y nosotros aquí en la iglesia indignados por cómo así que esos hermanos se fueron para el partido en vez de estar aquí en la casa del Señor. No, esos hermanos no son dignos de permanecer, de hacer parte de la iglesia interamericana de Bucaramanga, que no vuelvan por aquí. Y entonces los que se fueron para el estadio dicen: pues no volvemos. Y entonces empiezan a reunirse en otra parte. Su esencia, su raíz sigue siendo interamericana, pero con unas cosas que no, con otras prácticas que no van acorde con lo que nosotros hacemos aquí. Más o menos eso fue lo que pasó con los samaritanos. Los samaritanos eran judíos, creían en el mismo Dios, adoraban al mismo Dios, pero estaban aparte. Y los judíos que se consideraban puros, entonces consideraban que esos eran unos perdidos, unos pecadores. Al punto de que si, por ejemplo, yo tenía que ir de una ciudad a otra ciudad, y para ir de esa ciudad a la otra ciudad tenía que atravesar por Samaria, ellos preferían dar un vueltonón así se les doblaran las horas para llegar a la otra ciudad sin necesidad de pasar por Samaria, porque es que les caían gordos a ese nivel. Entonces dice el verso 4 que Jesús salió, el verso 3 dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? Se fue a Galilea. Más o menos eran 3 días de camino. Y dice el verso 4 que en ese camino le era necesario pasar ¿por dónde? Le era necesario pasar por Samaria. El verso 5 sigue diciendo: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, sediento de ti, un desierto, eso es una canción, no. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Sabes qué horas eran exactamente? Eran las 12 del mediodía. Como ellos no tenían reloj, entonces las horas ellos las medían por el sol y las empezaban a contar desde el momento en que el sol salía. Y el sol salía más o menos a las 6 de la mañana. Entonces las 6 de la mañana para ellos era la primera hora. Las 7 eran las
las 7 eran las 2 y así, hasta llegar a las 12. ¿Sí? ¿De 0 sí da 12? ¿O darían? Bueno, ya me confundió, pero eran las 12 del mediodía. De 0 a 1, sí, cerca a mediodía, era mediodía. Ahora, estaba en el desierto, estaba haciendo calor, la temperatura en el desierto a esa hora puede llegar a superar los 45 grados. Ahora, Jesús dice el verso 6 que estaba cansado del camino. Acabamos de decir que eran aproximadamente 3 días de camino. Dice que se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Y estando sentado allí, vino una mujer de Samaria, dice el verso 7, a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces está el cuadro. Está un día caluroso, casi que en medio del desierto. Los pozos generalmente estaban a las afueras de la ciudad, y Jesús llega y cansado se sienta en el pozo, pero en el pozo que tenía agua, pero Jesús no tenía cómo sacar agua. La forma en la que sacaban agua eran trayendo unas vasijas de barro. Por favor, Isa, tráeme mi vasija de barro, tan amable. Para que Jesús pudiera sacar agua, gracias, Isa. Para que Jesús pudiera sacar agua necesitaba una vasija, pero generalmente esas vasijas eran pesadas. Él estaba en un viaje de 3 días y necesitaba algo para sacar agua, pero no tenía cómo sacar agua. Por eso Jesús se sienta ahí cansado, y había agua, pero no podía sacar agua. Y en ese momento entonces viene el encuentro con esta gran mujer, Samara, la mujer samaritana. Y cuando la mujer llega con el balde, entonces Jesús le dice: ¿me regala un vasito con agua? Hasta ahí todo normal. Si la mujer trae un balde, puede sacar agua, puede darle agua, ¿sí o no? Pero la cosa se empieza a complicar en el versículo 9, cuando la mujer samaritana le responde a Jesús al pedido que Jesús le hace: ¿me regala un vasito con agua? ¿Me regala agüita? ¿Me da de beber? El verso 9 dice: ¿cómo tú, siendo ¿qué? Judío, me pides a mí de beber, que soy mujer ¿qué? Y el texto nos da ese dato importante: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Un judío y un samaritano iban a buscar evitarse a como fuera el lugar. Si un judío iba por la calle y se daba cuenta que un samaritano venía por la misma acera, ¿qué iba a hacer ese judío? Se iba a cambiar para la otra acera, paraba un taxi de una y se montaba, porque no quería tener el más mínimo contacto con un samaritano. Sin embargo, aunque la mujer marca esta diferencia, aunque la mujer le dice: ¿y usted qué hace? Si usted es judío, ¿usted cómo me viene a hablar a mí? Si yo soy samaritana. Guarde las distancias, respete. ¿Usted qué hace hablándome a mí? Ni siquiera podían dirigirse la palabra. Y la mujer se sorprende. Dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí un vaso de agua? ¿Usted cree que yo le voy a dar un vaso de agua con todo el daño que ustedes nos han hecho? ¿Usted cree que yo a usted le voy a dar un vaso de agua? O sea, ¿le voy a prestar mi balde para que saque agua a un judío? ¿Usted no ha caído en cuenta que nosotros nos odiamos? Y aquí hay algo muy curioso y hay algo muy interesante, porque a Jesús
A Jesús no le importa el pasado. A Jesús no le importan las diferencias, o a Jesús no le importa el daño, o a Jesús no le importa que ellos hubieran sido un pueblo infiel, o a Jesús no le importa que ellos como samaritanos en algunas ocasiones hubieran insultado a los judíos, o a Jesús no le importa todo el historial que había en esa discusión de años que habían entre samaritanos y judíos. Jesús no ve a la mujer samaritana y Jesús no dice: no, prefiero aguantarme la sed, prefiero morirme de sed antes de pedirle un vasito de agua a esta samaritana. Y esto creo que nos habla de orgullo, del orgullo que a muchos de nosotros nos caracteriza con respecto a esas personas que han causado algo, que han causado alguna diferencia, con las personas con las que hemos tenido alguna diferencia en el pasado, que tratamos de evitar a toda costa. Tenemos ese tipo de personas, le tenemos nombre propio, y en este momento apareció en su cabeza y usted está diciendo: ¿por qué me hizo acordar de esa persona, pastor? Todos tenemos ese tipo de personas que tratamos de evitar, por orgullo, que tratamos de evitar porque no queremos, no queremos tratar, no queremos ni siquiera pensar en que tengo que perdonar a ese tipo de personas. No queremos, porque le damos trascendencia a cierto tipo de situaciones. Y aquí está el contraste. Tenemos a una mujer samaritana que marca la diferencia y que dice: nosotros nos odiamos, acuérdese de eso. Y por el otro lado tenemos a un Jesús que sabe de la realidad entre judíos y samaritanos, pero que deja a un lado eso que todos saben e inicia un acercamiento. Habla con la mujer. Hay varios elementos aquí que Jesús rompe, o varios estereotipos aquí que Jesús rompe con respecto a ese encuentro con la mujer. Porque no solamente que era samaritana, además era una mujer, y no era bien visto. De hecho, la mayoría de los maestros, de los rabinos, evitaban tener contacto con mujeres. Culturalmente, socialmente, no era bien visto. Era samaritana, además era mujer, y además había otro elemento, pues que obviamente Jesús conocía, pero era la condición de la mujer, porque parece que socialmente la mujer era señalada como una mujer con muchos conflictos, una mujer probablemente de la vida fácil. Y es curioso porque la gente salía a recoger agua o en las mañanas, muy de mañana, antes de que saliera el sol, o en la tarde, muy tarde, antes de que llegara la noche. Mientras el sol se estaba ocultando y llegaba la noche, salían a tomar agua, porque ir a mediodía a sacar agua del pozo era una locura. El sol, el peligro, porque estaba solo y nadie estaba allí. Entonces es curioso el pensar por qué la mujer iba a esa hora. Quizás por no ser señalada, quizás para que si alguien, inclusive de los mismos samaritanos, la veía: ay, ahí viene Samara, uy, no, que resaque el agua a ella y después paso yo. Quizás por no exponerse a críticas. Bueno, no sabemos, estamos especulando, pero sí es interesante ver a una mujer llegando sola a sacar agua en una hora en la que nadie iba a sacar agua. Entonces era una mujer
pecadora, entre comillas, con la que nadie o con la que ningún judío normal le gustaría tener contacto, porque tener contacto con una pecadora o con un pecador los hacía a ellos pecadores. Por eso usted ve en el verso 27 del capítulo 4. Recuerden que los judíos habían ido a comprar algo al pueblo. Y en el 27, cuando regresan, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que ¿con quién estaba hablando Jesús? De que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es decir, ellos esperaban que Jesús, al contacto con una mujer, se hubiera retirado, pero Jesús rompe esos estereotipos. Jesús rompe con esos paradigmas y se acerca y habla con la mujer pecadora. Se acerca a la que nadie quizás quería acercarse. Qué fuerte. Qué fuerte, porque creo que Jesús nos está haciendo esa invitación a que podamos abandonar el dolor producido por algunas situaciones en el pasado y podamos empezar a acercarnos y dialogar y hablar. Y me parece a mí que la referencia, que el texto, que la situación está haciendo, está apuntando en estos momentos a mi orgullo. Ese orgullo que en este mismo momento está diciendo: no está ni tibio. Pero creo que ahí es donde la palabra de Dios empieza a tener peso en nuestras vidas, cuando nos empieza a incomodar, cuando empieza a hacernos sentir como que, ay, sí, esto no está bien, yo sé. Ahí es donde el texto bíblico, donde la palabra de Dios empieza a actuar de forma real. Y la invitación aquí probablemente puede ser a con quién necesitamos hablar, o por lo menos tratar, a quién necesitamos dejar de evitar, porque probablemente esa persona necesita de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Personas enfocadas en lo que pasó son personas que necesitan ser llevadas a lo que el Señor Jesús nos muestra a través de este encuentro. Poder dejar nuestras diferencias a un lado y mirar qué puedo yo dar a esa persona. Y nosotros decidimos si seguimos siendo como la mujer samaritana, diciéndole a las otras personas: usted no me hable porque usted y yo tenemos un problema casado. O si somos como Jesús, que dejamos las diferencias y todo lo que se haya producido pues a un lado y tratamos de manejar la situación pues hablando. Si dejamos nuestro orgullo y le decimos a esa otra persona: venga, me regala agüita, me regala un vasito con agua. El punto aquí es que la mujer llega con el balde, y cuando va a sacar agua, que era más o menos esto lo que hacía, Jesús le dice: ¿me regalas agua? Yo no tengo con qué sacar agua. Y sigue diciendo el texto. Bueno, entonces dice el verso 9, la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué le pasa? Respete que yo soy una mujer digna, que yo soy mujer samaritana.
Y usted sabe que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10, respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y hay algo que creo que es trascendental en este versículo, y es el hecho de saber que lo importante no es el pasado, que lo importante no es el dolor que se haya causado en el pasado, sino que lo importante es lo que necesitamos ahora. Jesús le dice: mujer, regale un besito con agua, deme agüita. La mujer le saca en cara su condición. Usted es judío, yo soy samaritana, nosotros no nos tratamos, ¿qué le pasa? Y Jesús no entra en la discusión, sino que Jesús entra a decirle: tú necesitas algo. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús saca la discusión del concepto del campo de las heridas y lleva la discusión a lo que la mujer necesita. Y la pregunta hoy podría ser: ¿necesitamos seguir peleando o necesitamos de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más necesitamos? No me responda, porque es que la respuesta es obvia. El punto es que no hacemos lo obvio, porque lo obvio nos incomoda. La mujer insiste en pelear, como toda mujer. Tranquilas. No vine a atacarlas, vine a traer paz. Pero a mí me parece muy interesante que si vamos a estudiar a las mujeres, la mujer samaritana es ese ejemplo de mujer, de lo que significa ser mujer. Porque en toda la discusión con Jesús, uno ve a la mujer todo el tiempo llevándole la contraria a Jesús. Y las mujeres son elegantemente expertas en llevarnos la contraria. Hombres, ¿pueden decir amén? No, estos hombres no me están respaldando. No, así no puedo, hombre. Si usted no me va a respaldar, yo no puedo seguir tirando. Si hay personas expertas en llevar la contraria, son las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre se fue de paseo con su esposa al río. Se metieron al río y la mujer se ahogó. El hombre llamó a los bomberos y a la defensa civil y llegaron a buscarla y le preguntaron: más o menos, ¿por dónde vio usted que se hundió? ¿Dónde fue la última vez que la vio? Más o menos para buscarla, para saber por dónde buscarla. Y el esposo dice: búsquenla río arriba. Y dice: ¿por qué río arriba? Si se ahogó, la corriente se la llevó, hay que buscarla hacia abajo. Entonces dice: no, búsquenla río arriba, porque es que ella le lleva la contraria a todo. Chiste muy bueno, pero si no lo entendieron. Ahora, en la mujer samaritana, en doña Samara, uno encuentra la típica mujer en toda su esencia, que le lleva la contraria a Jesús en todo. Deme un vasito con agua, pero si nosotros no nos hablamos, ¿usted qué hace pidiéndome agua? Y ahora, fíjese cómo empieza la discusión, en donde la mujer, como toda mujer, siempre quiere ganar la discusión. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ay, gracias por su sinceridad. Y yo sé que hay en su mente usted diciendo: es que ustedes nunca tienen la razón, hombres. Hable con el Señor y dígale a Él. Aquí es una cuestión con el Señor. Entonces, viene Jesús y le dice: dame agua. Ay, pero usted qué hace pidiéndome agua, si usted me debe plata, si usted esto, si usted me hizo esto, hasta que no me pague la plata no le doy un vasito con agua. Nosotros no nos hablamos, acuérdese usted que nos humillaron, acuérdese. Ay, mujer, si tú supieras
¿Quién es el que te está pidiendo, quién es el que te está pidiendo agua? ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías agua y él no te iba a dar agua, sino te iba a dar algo más que el agua. Porque muchas veces nosotros venimos al Señor a pedirle cosas que en realidad no necesitamos. Los dos estaban ahí porque tenían sed y porque necesitaban agua, pero Jesús trasciende sobre la necesidad para darle lo que esa mujer verdaderamente necesitaba. En otras palabras, Jesús le está diciendo: tú necesitas agua, pero más que el agua que vienes a sacar, tú necesitas de un agua diferente. Tú no necesitas agua manantial, tú necesitas agua cristal. Tú necesitas visa. Hay un agua diferente que yo te puedo dar, que es el agua que de verdad tú necesitas. Tú no necesitas seguir peleando. Tú no necesitas seguirle dando trascendencia a esta discusión. Ya está ahí, dejémosla ahí. Pero ahora enfócate en lo que de verdad necesitas. Tú necesitas del agua viva. Y entonces la mujer dijo: ay, sí, Señor, necesito del agua viva. ¿Cierto que sí? No, porque era mujer. Tenía que alegar. Tenía que decirle algo. No, yo creo que la mujer samaritana en su cabeza: yo no me puedo dejar ganar, no me puedo dejar ganar, no me puedo dejar ganar. Y dice entonces la mujer, como toda mujer: Señor, no tienes un balde para sacar el agua, porque el pozo, ¿cómo es? Hondo. ¿De dónde usted me va a dar a mí agua viva? Y tenemos a esta mujer enfrentando al maestro de maestros, al rey de reyes y señor de señores, pero alegándole. Usted dirá: pastor, pero no sabía que era Jesús. Bueno, listo, vamos a darle mérito a eso. Pero la tenemos como una digna mujer diciendo, haciendo respetar sus derechos. Y como toda mujer diciendo: no me va a ganar. ¿Cómo me va usted a dar agua a mí si no tiene balde para darme agua? Y es que el tema aquí no son nuestras estrategias, no es lo que me da seguridad. ¿Qué era lo que le daba seguridad a la mujer de que iba a tener agua? Su balde. Era muy valioso, como lo es para nosotros el wifi. Si se nos va el wifi, si se nos acaban los datos, nos desesperamos, buscamos qué pasó. Si a alguien de la época se le perdía el balde o la taza o la jarra que utilizaban para venir y sacar agua del pozo, prácticamente era la muerte. Nos centramos en nuestras estrategias terrenales, en lo que nos da garantía, en lo que nos da seguridad. Usted se ha puesto a pensar en: si me sacan del trabajo, si me echan del trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Yo me lo he preguntado y me da afán, porque si uno dice: no, mi Señor me sostiene, sí, pero cuando empieza a hacer uno cuenta y uno dice: ¿con qué voy a pagar todo esto? ¿Saben por qué? Porque pasa algo normal. Nosotros confiamos en lo que nos da garantía aquí en la tierra, en nuestras estrategias. Pero el Señor dice: es que no es en lo que tú tienes puesta tu confianza. Y aquí va este hombre que quiere ganar la discusión también. Aquí va este Jesús como hombre que dice: la mujer quiere ganarme la discusión. Y entonces va a salirle adelante. Y dice, entonces la mujer dice: no, Señor, no tienes con qué sacarla. A ver, ¿cómo me va a dar agua viva? ¿Cuántos de nosotros
sentimos que tenemos tranquilidad porque hay algunas cosas que nos garantizan bienestar. Estas entradas, esto y esto está bien. Y sentimos que esa es la forma en la que vamos a poder subsistir y estar bien. Pero hay algo más. En el verso 12, la mujer le sigue diciendo: a ver, ¿acaso es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y ahí la mujer dijo: lo dejé muerto. Entonces en el verso 13 Jesús le responde: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y cuando habla de esta fuente de agua que no se acaba, de esa agua que no va a permitir que tendrá sed jamás, el término que utiliza cuando dice será una fuente de agua que salte para vida eterna es el griego halomai, que significa borbotar. Es esa agua que sale constantemente y que brota constantemente, que no se acaba, que siempre está saliendo. Salta, borbota, rebosa para vida eterna. Y es lo que produce el Señor en nuestras vidas cuando renunciamos a nuestras diferencias y abrazamos lo que Él nos dice. Él pone en nosotros un agua, y esa agua no permite que tengamos sed nunca más. Sed de Dios, sed de su presencia, porque Él siempre va a estar llenando, haciendo que borbote su agua que trae vida. Y en el verso 15 a la mujer le parece interesante y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacarla. La mujer lo vio como un negocio. Todos los días yo viniendo acá a mediodía a sacar agua con este solazo, estoy cansada de eso. Me interesa esa agua. Si no voy a volver a tener sed jamás, me interesa esa agua, una agua que va a estar fluyendo. Me interesa esa agua. Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Jesús llama la atención de la mujer: yo quiero de esa agua. ¿Qué quieres tú del Señor, iglesia? ¿Qué quieres tú del Señor? ¿Qué quieres tú del Señor al estar aquí? Si no quieres nada, es bueno que desees algo. Si no quieres nada porque dices: yo estoy bien, no necesito nada, tengo salud, tengo buen empleo, tengo una familia bonita, tengo un televisor de 157 pulgadas, estoy bien. Por lo menos entiende que necesitas más y más del Señor. Todos aquí necesitamos algo del Señor. La pregunta es: ¿qué necesitamos del Señor? ¿Qué beneficios estamos esperando del Señor? ¿Qué queremos del Señor? Porque cuando se nos hablan de bendiciones decimos: yo quiero esas bendiciones. Cuando Jesús le habla a la mujer de un agua que nunca se iba a acabar, la mujer le dice: yo quiero de esa agua. Sí, dame de esa agua. Y aquí la serie se pone interesante, porque Jesús le dice: ok, ¿quieres de esa agua? ¿Quieres de eso que yo te estoy dando? Entonces ve y llama a tu marido y ven acá. Antes de recibir lo que necesito
Dios me confronta con mi realidad. Porque muchos hoy en día queremos ser bendecidos sin tener la más mínima intención de movernos en obediencia. Y no puede haber bendición si no hay obediencia. Todas las bendiciones del Señor en la palabra, en su palabra, están directamente relacionadas con el tema de la obediencia. Y no podemos sencillamente pretender ser bendecidos si no tengo la más mínima intención de obedecer. Por eso la teología de la prosperidad es una locura totalmente antibíblica, que te dice que Dios te va a bendecir si tú siembras tu dinero en la casa del Señor. Es absurdo, porque no es lo que el Señor enseña a través de su palabra. Porque está ligando la bendición solamente al tema de dar. Pero ¿y qué de tu obediencia? ¿Qué de nuestra obediencia? Antes de recibir lo que necesitamos y lo que Dios nos puede dar, Dios nos confronta con nuestra realidad. La mujer dice: ay, sí, yo quiero de esa agua. Ok, yo te puedo dar de esa agua. Pero antes hablemos de tu realidad. Antes hablemos de cómo estás. ¿Cuántos de ustedes quieren de verdad ser bendecidos en el Señor? Dígame amén. Ok, hablemos de nuestra realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu casa? ¿Cómo estás con tus vecinos? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Eres fiel? ¿Cómo está tu vida emocional, tu vida sentimental, con tu familia? ¿Cómo estás? Yo quiero esa agua. Ok, ve, llama a tu marido y ven con él y hablamos. Jesús confronta a esta mujer con su realidad. Y entonces en el verso 17 la mujer le dice: yo no tengo marido. Y por eso se dice que la mujer samaritana, doña Samara, era una mujer que le gustaba tener amoríos. Porque cuando le dice no tengo marido, es como si se estuviera poniendo a disposición. Como cuando uno le caía a las nenas del colegio y uno le preguntaba: ¿y cada cuánto te ves con tu novio? Y uno, para que le dijeran: no, yo no tengo novio. Pero como uno era feo, entonces todas tenían novio. Así no tuvieran, pero si uno: me regalas la hora, ay, espérate, le pregunto a mi novio. Porque no querían que uno tuviera la más mínima posibilidad de decir: uy, puedo. Y la que le interesaba a uno, que era la más feita, siempre decía: yo no tengo novio. Y podríamos decir que cuando la mujer samaritana, Jesús le dice: ok, ¿quieres el agua viva? Ve y llamas a tu marido y ven acá con él. Y la mujer le dice: Señor, yo no tengo marido. O sea, la mujer dice: yo no voy a perder por ningún lado, como toda mujer. Yo no tengo marido. Y se coge el churco: Señor, yo no tengo marido. Y queda expuesta la realidad de la mujer, su debilidad. Porque cuando Dios nos confronta con nuestra realidad, nuestras debilidades quedan totalmente expuestas delante de Él. Y más cuando intentamos tapar esas debilidades.
quedamos totalmente expuestos delante del Señor, porque no hay absolutamente nada que podamos esconderle al Señor. Y cuando la mujer le dice: Señor, yo no tengo marido, es que es obvio. O sea, Jesús en ese momento se está convirtiendo en un partidazo de vida para ella. Es una mina de oro, un hombre que produce agua que nunca se acaba. Esto es bomba, esta es mi oportunidad, este es mi hombre. Y ahí es donde nace la canción: ¿quién es ese hombre? Claro, la mujer samaritana en medio de pasión de gavilán: este gavilán es mío. Y Jesús lo confronta con su realidad pecaminosa, y le dice: muy bien, mujer, lo has dicho muy bien, porque Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo. Sí tenía, pero no era. O sea, como si era de otra mujer, ¿será? No sabemos, pero podemos presuponer. ¡Qué fuerte! Y la mujer queda totalmente desarmada. Hombres 1, mujer 0. Pero como toda mujer, digna representante de la mujer samaritana dijo: no, Señor, yo aquí no pierdo. Y entonces hace una jugada maestra conocida como la evasión. Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Entra a halagarlo, ¿no? Entra a evadir su confrontación. Jugada maestra que nosotros también hacemos cuando somos confrontados por el Señor. En nuestros términos, nos hacemos los sanos. Eso no es conmigo. Cuando Dios nos habla directamente: tienes que cambiar en esto y en esto y en esto, nosotros: oh Padre, tú eres grande, Señor, bendito. No te estoy diciendo que tienes que cambiar esto en tu vida. Oh Señor, te adoro. Te estoy diciendo que tienes que dejar esto y abandonar esto. Y uno pone música a todo volumen. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, que cambies. Dile a ese gigante que eche para allá. Uno evade cuando el Señor confronta nuestra realidad. Queremos ser bendecidos sin que el Señor traiga y ponga en la mesa los temas que tenemos que tratar. Qué interesante. Qué interesante. Y en este punto, doña Samara es totalmente confrontada, porque parece que por primera vez, podríamos decir, la mujer samaritana se está encontrando con un hombre diferente. Porque quizás en la misma situación con otro hombre, cuando la mujer samaritana le hubiera dicho: yo no tengo marido, muy probablemente otro hombre que no hubiera sido Jesús le hubiera dicho: ¿cómo así que no tiene marido? Venga, hágase aquí más cerquita de mí y hablamos. Pero probablemente por primera vez la mujer samaritana se está encontrando con un hombre diferente. La mujer samaritana sabía cómo conquistar a un hombre, sabía cómo coquetearle a un hombre,
sabía cómo conectar con un hombre. La mujer samaritana sí que sabía enamorar a los hombres, sabía cómo mirar a los hombres, sabía cómo envolver a los hombres, sabía cómo hacer que los hombres cayeran rendidos ante sus encantos. De hecho, dicen algunos comentaristas que la mujer samaritana era una mujer muy bonita y ella sabía cómo encantar a un hombre, pero por primera vez probablemente se está encontrando con un hombre diferente. Hay un teólogo que es escritor, es peruano, se llama Alex Chiang, y él escribe un libro para jóvenes para hablar de noviazgo que se llama Entre las caricias y el manoseo. Y la tesis de su libro, o una de las ideas principales, él busca encontrar la diferencia entre una caricia y un manoseo. Trate de pensar, ¿qué diferencia usted encontraría entre las caricias y el manoseo? No me diga, solo trate de pensar. Y él dice en su libro que acariciar es el arte de tocar el corazón de una persona. Y manosear es tocar el cuerpo de una persona sin tocar su corazón. Por lo tanto, si tú estás tocando a una persona sin llegar a tocar su corazón, tú lo que estás haciendo es manoseando. Y en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana se encuentra con un hombre que fue capaz de tocar su corazón sin necesidad de tocar su cuerpo. Cuando llevaba toda una vida acostumbrada a vivir y a encontrarse con hombres que lo único que querían era tocar su cuerpo sin tocar su corazón. Y por eso ella se encuentra con un hombre diferente. Un hombre que fue capaz de respetarla, de dignificarla. Un hombre que estaba tocando el corazón de ella sin la necesidad de tocar su cuerpo. Y quizás por primera vez esta mujer se estaba sintiendo amada, aunque estaba siendo confrontada con su realidad. Y la forma como esta mujer es confrontada, y con esto lo termino, lo aterriza en términos de adoración. Porque la mujer, como toda mujer, dice: yo no me voy a perder aquí, me descubrió, pero yo voy a desviar la atención. Y entonces le pregunta: nosotros los samaritanos creemos que se adora en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice en el verso 21: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y saltemos al verso 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta es la hora. Y probablemente uno de los problemas de la mujer era que había centrado su vida de adoración solamente a un lugar, a un momento y a una hora. Y creo que sigue siendo el problema de muchos de nosotros, al pensar que el tema de la oración solamente tiene que ver con el tiempo donde
donde yo voy a la iglesia y levanto mis manos cantando. Y tiene que ver con algo mucho más, que va mucho más allá, que trasciende mucho más allá de un lugar, mucho más allá. No hay una hora, no hay un lugar. Dice Jesús, la hora es esta, esa no, esta, en este momento. La hora es esta. ¿Cuándo? Esta tarde, cuando estés en tu casa. Ese es el momento en el que el Señor te está llamando a adorar. Esta es la hora. Ya viene la hora de adorar. ¿Cuándo es? Es ahora, dice verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando ¿qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo es la hora? Aquí, esta. Ya viene la hora de adorar. ¿Cuál es la hora? Esta, dice el Señor. Cuando salgas, cuando estés en tu casa, cuando se presenten tentaciones, ahí es el momento de adorar. Cuando el diablo te ponga una mujer atractiva por delante y vaya sin tu esposa y no haya nadie mirándote, y te la ponga ahí de frente para que tú le digas cosas o para que dejes que tu mirada se vaya en ella, ahí es el momento de adorar y de mirar al cielo y decir: te miro a ti, mi Padre, porque te honro a ti, y honrándote a ti honro a mi esposa. El momento de adorar es cada momento de nuestra vida. Y probablemente el problema de la mujer samaritana se centraba en el hecho de que pensaba que la adoración estaba regida a una hora y a un lugar y a un tiempo. Y Jesús le dice: no es no se trata, no es en la iglesia solamente, no es en el horario del culto solamente. Esta es la hora, este es el momento. Y utiliza dos cosas, y con estas dos cosas cierro. La primera de ellas, la palabra adoración, que en el griego es proskuneo. La palabra adoración en el griego es proskuneo. Proskuneo, una de las traducciones que tiene la palabra proskuneo es rendirse. Adoración es rendirse, y rendirse en el sentido de levantar las manos y decir: no puedo hacer nada más, me rindo. Y proskuneo tiene el sentido de arrodillarse. Ustedes ven cuando capturan a alguien, le dice: de rodillas, con las manos arriba, y la persona se arrodilla. Y esta imagen es decir: no puedo hacer absolutamente nada. Cuando el Señor habla de adoración, lo que le está diciendo a la mujer es: tú tienes que aprender a decirle al Señor con tu vida que cuando Él es el Rey, no hay nada más que tú puedas hacer sino rendirte delante de Él. Entender que no podemos hacer absolutamente más nada sino rendirnos. Este es el tiempo para que adoremos. Y muestra una imagen. Dice: es tiempo de que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es adorar al Señor en espíritu y en verdad? La frase ahí es estar dentro. Estar dentro del espíritu y dejar que el espíritu me guíe. Ven, Dago. Vamos a caminar. Dago va a representar al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, lo va a representar. Y yo voy a caminar. Yo voy a ser una persona que quiero caminar en el Espíritu Santo en adoración. Y quiero ser guiado por el Espíritu. Ahora, vamos, camina y yo te voy a seguir. Nuestra vida es esto. Espérate un segundo. Nuestra vida es esto. Caminamos y somos guiados. Pero cuando el Espíritu Santo toma una dirección que a mí no me parece, yo digo: no, por ahí yo no sigo.
yo me voy por acá. Y cuando vuelvas a tomar, sigue caminando. Y cuando vuelvas a tomar el camino que me parece, yo te vuelvo a seguir. Yo te vuelvo, por ahí sí es más fácil. Sí, aquí me hablas de bendición. Yo aquí te sigo. Yo aquí te sigo así, con ese Espíritu Santo súper animado que tenemos aquí. Yo aquí te sigo. Pero si yo decido cuándo lo sigo y cuándo no lo sigo, eso no es adoración. Adoración es que yo me involucre y esté en el Espíritu. Adorar en espíritu y verdad es más o menos esto. Que yo pueda estar, venga, ven Espíritu Santo. Que yo pueda estar tan metido en Él, que camine con Él cerquita. Y que si Él va a coger por un lado, que a mí no me parece, uy, yo por ahí, no, yo por ahí no quiero, no, Espíritu Santo, yo por ahí, no. Estoy tan metido en Él que sigo caminando ahí. Y me dejo guiar hacia donde Él me quiera llevar, porque sé que ahí es donde está lo que yo verdaderamente necesito. ¿Sí me hago entender? Y el Señor nos habla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Daguito. Denle un fuerte aplauso a Daguito. Ya, adorar al Espíritu, adorar al Señor en espíritu y verdad, es estar tan metido en Él que me dejo guiar a donde Él me quiera llevar, aunque no me guste. Pero estoy tan metido en Él que me dejo guiar, que me dejo llevar, que aunque trato de irme, estoy tan empapado de Él que me dejo llevar por Él. Y es la invitación que Jesús le hace a la mujer. La adoración no se centra en un lugar, no se centra en un momento y en una hora. La adoración es tu vida, es toda tu vida entera. Y la invitación hoy sigue siendo a que adoremos al Señor con lo que tenemos, con nuestro ser, con nuestra vida, con nuestro corazón. Y la invitación hoy, a través de la mujer, de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, es a que entendamos que el Señor nos confronta con esta realidad. Es a que podamos entender que si queremos ser bendecidos, necesitamos tratar y trabajar con nuestra realidad, con esos maridos que hemos tenido y que tenemos no es, con esas cosas que tenemos medio escondidas. Hay que tratar con eso. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al pozo solamente para sacar agua, sin pretender tener un encuentro con el que te puede dar agua de vida? ¿A qué venimos a la casa del Señor? ¿Solo a sacar agüita, la que necesito para la semana? ¿Solo a sacar el agüita que necesito para sentirme bien? Ay, asistí a la iglesia, ya, cumplí. ¿O venimos a tener un encuentro con el que me puede dar un agua, el agua de vida? No podemos seguir viniendo a la casa del Señor solo para tomar un vasito con agua, cuando hay una fuente inmensa que produce agua de vida y trae salvación para nosotros, que podemos disfrutar, iglesia. Póngase de pie, por favor. Y hoy que el Espíritu Santo de Dios lo está confrontando con su realidad. Ay, yo quiero, Señor, ser bendecido. Sí, ok. Ve y trae a los tuyos. Ve y trae a los de tu casa. Ve y trae a los de tu casa para que puedas ser bendecido. Uy, yo quiero ser bendecido. Sí, ok. Y esto de tu corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por eso a veces convertimos la casa del Señor como el lugar solamente donde queremos venir a tomar agua y ya, porque hay ciertas situaciones difíciles del pasado que no queremos arreglar y no estamos obligados a arreglarla porque es muy incómodo. No, solo pensar en eso es tan incómodo. Créanme, yo lo sé. Pero
Y si empiezas la conversación y si sin mirar al pasado, pues hablamos de las necesidades y proveemos para esas necesidades. Oremos para que el Señor nos ayude a venir y a que hoy no solamente tomemos agua, sino que hoy tengamos un encuentro verdadero con el que nos puede dar un agua que nunca se va a acabar. Gloria al Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, te necesitamos, Señor. Dios mío, ven con nosotros. Dios mío, ven, y así como tuviste ese encuentro con la mujer samaritana, ven con nosotros, Señor, ven. Ay, ven, porque queremos tener un encuentro contigo, Señor Jesús, porque queremos dejar a un lado nuestros conflictos y recibir lo que verdaderamente necesitamos, que es el agua de vida. Hoy confróntanos con nuestro dolor y nuestra realidad y ayúdanos a centrarnos en lo que verdaderamente importa, Señor Jesús. Ayúdanos a centrarnos en nuestro encuentro contigo, ese encuentro sanador, ese encuentro restaurador. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Oh, mi Dios, y llévanos a adorarte en espíritu y en verdad. Llévanos a estar rodeados por tu gloria al punto de que no podamos salirnos, porque estamos tan impregnados y hemos aprendido a disfrutar tanto de tu presencia que no queremos dejar de caminar contigo. Espíritu de Dios, enciende hoy tu fuego en nuestras vidas y en nuestros corazones y danos más de tu palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo, que tu gloria y tu presencia nos encienda con tu fuego restaurador y sanador. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y ahora que el Señor te confronta con tu realidad, ahora que el Señor te dice quieres ser bendecido y te habla de eso que tienes que solucionar, yo quiero pedirte que tomes unos segundos pensando en eso. ¿En qué aspectos de tu vida tienes que solucionar? Tienes que trabajar más. Y lleva eso al marco de la adoración. Y dile allí: dejo de mirar este dolor, dejo de mirar esta situación, dejo de mirar esto que me quebró, dejo de mirar esta herida para adorarte a ti. Y dile: yo me rindo, Señor, no tengo más por hacer. Yo me rindo. ¿Qué quieres tú de mí? Mi corazón y mi vida te pertenecen, porque quiero caminar contigo. Y así, confrontados con nuestra realidad, aceptamos la invitación que tú nos haces a la mesa. Lugar donde somos confrontados también con la cruz, porque allí llevaste nuestros pecados y allí fuimos perdonados. Por eso te pedimos como iglesia: perdona nuestras ofensas. Por eso te pedimos como iglesia: perdona nuestras transgresiones, nuestra iniquidad, nuestras fallas y nuestras faltas. Queremos volvernos a ti y te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús.